el proceso tiene varias etapas. Comenzamos con generar una idea, que en algún momento ustedes en el curso de seminario tuvieron que haberlo hecho. ¿Qué producto? ¿Cómo lo vamos a coordinar? Ya cuando habían elegido dentro de varias ideas que presentaron a la mesa, eligieron uno y comenzaron a analizar el entorno, las oportunidades que había, la selección de una alternativa y luego ya se dedicaron a hacer un estudio de mercado, estudio económico, técnico y financiero. Esta clase de hoy es para hacer el estudio financiero. Pero si no tenemos información suficiente en los otros informes, no vamos a poder construirlo. Y de hecho aquí está el proceso. Cuando se habla de factibilidad de proyectos, hay un proceso creativo, uno técnico y un análisis de viabilidad financiera. Cuando hablamos del proceso creativo, hablamos de varias ideas. Seleccionamos una, analizamos el entorno, analizamos oportunidades y seleccionamos la alternativa para luego conceptualizarla. Luego de haber evaluado y si las oportunidades concretas de inversión, se selecciona la mejor alternativa, se define conceptualmente el proyecto y se procede con el estudio a detalle del mismo. Y justo hay un informe técnico y acá dice, se conceptualiza el producto o servicio en este informe técnico, se configura el diseño, minimizando el costo y se pasa de un prototipo a concebir el producto. Y se contemplan los factores de adquisición de los recursos para la fabricación y localización del punto de producción o adquisición de los insumos. Cuando hablamos de informe de mercado, informe mercadológico, nos referimos a identificar la demanda, la oferta, el precio y el proceso de comercialización, así como los canales de distribución. Y desarrollamos pronósticos de los beneficios económicos, así como de los costos asociados para ese beneficio. Y en el informe económico se analiza el entorno económico y se asignan valor a las oportunidades para dimensionar el valor total del mercado y se identifica el tipo de inversión y los costos financieros asociados. ¿Para qué nos sirve esto? Para darnos cuenta de qué tamaño es el pastel de la industria en donde estamos incursionando y qué participación vamos a tener nosotros. Ahí comienza a medirse la participación del mercado. Luego, en el informe financiero, considerando el estudio técnico para determinar el costo, ojo, el estudio económico para dimensionar dicho mercado y el estudio de mercado para valorizar las oportunidades y emitir pronósticos financieros, des en cuenta que para llegar a pronósticos tengo que utilizar información de los otros tres informes. Se procede a usar modelos de evaluación de proyectos de inversión que determinen la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Y cuando hablamos de viabilidad financiera, tenemos que hacer pronósticos y estimaciones, pronósticos de venta y estimaciones de costo y gasto. Hacemos los informes financieros pro forma o proyectados. Determinamos el capital neto de trabajo que se requiere para operar. Construimos los flujos y aplicamos técnicas o métodos de evaluación financiera de proyectos. Cuando hablamos de evaluación financiera de proyectos, sustentado en el informe financiero, tenemos que clasificar si los proyectos son dependientes, independientes, complementarios y excluyentes. Explicamos cada uno de ellos y cuando son dependientes, dice, la clasificación de los proyectos en función de la relación que existe entre sí puede ser dependientes. Proyectos que requieren que la inversión debe realizarse en dos o más proyectos para que los flujos de retorno se potencialicen y viabilice el proyecto principal, pero que no pueden considerarse por separado, es decir, dependen uno del otro. Independientes, cuando existen varias opciones de inversión o varias alternativas de inversión para un mismo proyecto. Deben primero clasificarse teóricamente los proyectos y la clasificación de esos proyectos en función de la relación entre sí pueden ser independientes. Esta clasificación corresponde a la inversión en proyectos que no tienen relación entre sí. Quiero poner un restaurante en la costa sur y un hotel en la costa norte, son dos cosas diferentes, pero que de igual forma requieren inversión independiente.
Y cuando son complementarios, dice proyectos secundarios que requieren inversión independiente, pero que pueden, dice, ejecutarse en fases para incrementar o potencializar el proyecto principal. Y excluyentes cuando yo acepto uno y rechazo el otro. Proyectos cuyos flujos de efectivo no están relacionados entre sí y además compiten por los recursos para inversión. O hago el hotel en la zona sur, en la zona norte, o el restaurante en la zona sur. Estos proyectos implica que al elegir uno de los proyectos debe rechazarse el resto de las opciones disponibles. Y después llegamos a esta parte, donde ya hemos hecho los 3 estudios, el técnico, el mercadológico, el económico, y vamos a construir el reporte financiero. Habiendo considerado que pueden ser dependientes, independientes, complementarios, excluyentes. Pues lo primero que hay que hacer son pronósticos, y acá aprendieron ustedes a hacer pronósticos en la clase de presupuestos. Comenzaron con pronóstico lineal, es decir, infiriendo una media para hacerlo, semipromedios año impar, que serían ya 3 con eso, y luego regresión lineal simple. Eso nos sirve para estimar el volumen de venta a un determinado precio. Con base en esto hay que calcular los flujos operativos. ¿Y a qué se refiere? Inversión inicial, capital de trabajo, flujos operativos. Con base en el estado de resultados proyectado y ajustando los resultados para escribir las provisiones contables que no son efectivo, tales como depreciaciones, incobrables, amortizaciones y obsolescencia, esto con el objetivo de determinar los flujos netos de la operación después de impuesto. Es decir, el mismo estado de resultados emitido a futuro es el que nos va a servir de base. Aquí hay un esquema de qué es lo que sucede. Hacemos pronóstico de venta, presupuesto de costo y gasto, gastos fijos, gastos e ingresos financieros, entre otros, y con base en eso se emite un estado de resultados que se convierte en esto. Desde la venta neta hasta el flujo neto de efectivo. Considerando que la utilidad neta del periodo no todo es efectivo. Hay depreciaciones, amortizaciones y las otras cuentas que mencioné que deben excluirse, y por eso es que se vuelven a sumar después de haber calculado el impuesto. Esos gastos nos sirven arriba para cubrir un tema legal y pagar menos impuesto. Pero una vez yo ya lo saqué porque ya lo pagué de la caja, lo sumamos, ya no es parte del flujo operativo. Y eso nos da como resultado el flujo neto de efectivo. Teniendo el estado de resultados, yo ya puedo hacer el presupuesto caja a partir de un saldo inicial, viendo qué ingresa por cobros en las ventas, ya sea esa venta de crédito o venta de contado. Y luego los egresos por pago de nóminas, salarios o gastos operativos, agua, luz, teléfono, energía eléctrica, renta de local, en fin, todos esos egresos se consideran. Y al final se calcula el saldo final. Y en algún momento yo puedo tener un saldo final negativo. Quiere decir que no me está alcanzando el dinero en la caja y habría que prestar plata. Habiendo realizado ese presupuesto de caja, que al final es un estimado futuro de los ingresos y egresos de la caja, y determinado el saldo final, yo ya puedo comenzar a construir el balance general. De hecho, el saldo final de acá es el saldo de caja y bancos del balance general. Y una vez he concluido de construir el activo, el pasivo y el capital a futuro, yo ya puedo utilizar esos elementos para poder aplicar los modelos de evaluación de proyectos de inversión. Cuando hablo de flujos netos de la operación es porque yo ya determiné la inversión inicial. Para aquellos que estuvieron en una reunión entre semana conmigo hace como 3 semanas, la inversión viene de qué activos necesito para operar. Ya sea que sean rentados o sean comprados, hay una inversión que tener disponible para poder operar el negocio.
A esa inversión inicial le sumamos los flujos netos operativos, le restamos el flujo terminal y calculamos los flujos netos de efectivo. Y con estos flujos netos de efectivo es que hoy vamos a calcular, es decir, no vamos a construir todo eso. Yo ya les doy la última columna. Después vamos a ir saltando hacia atrás para hacer un poco más cargados los laboratorios porque ustedes ya van a ir adquiriendo conocimiento. Entonces, hay un caso práctico que al que debe aplicarse diferentes métodos. Pero cuando se habla del informe financiero hay tres fases. La fase 1 es para construir los estados financieros futuros, los estados financieros pro forma. La fase 2 es para calcular los flujos asociados, que es el cuadro que les acabo de presentar. Y en la fase 3 está la evaluación mediante métodos que permiten calcular indicadores que nos hablan de riesgo. Tasa beneficio-costo, el periodo de recuperación, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. La evaluación financiera como procedimiento integrado puede aplicarse indistintamente a tres condiciones diferentes. Ya sea que estemos iniciando una empresa, que es un proyecto totalmente nuevo, o que la empresa ya esté funcionando, que sería empresa en marcha, o para reemplazo de activos. Esos son los tres usos de los métodos de cálculo que vamos a ver el día de hoy. Y ya habíamos comenzado a hacer cálculos sobre el caso práctico 2, que es lo que yo ya había abierto por acá. Habíamos calculado el beneficio-costo, el periodo de recuperación y el valor actual neto. Ahora lo que nos queda es calcular la tasa interna de retorno. ¿Cómo calcular la tasa interna de retorno? Sí, considerando que tengo dos proyectos y aquí solo estoy evaluando el proyecto L. Con todo esto que estoy haciendo, solo estoy evaluando el proyecto L. Ahora, el proyecto S, ustedes me lo van a entregar hoy acá, por lo menos en datos. No es para presentar y que gane puntos, no. Van a tener que resolverlo, calcularlo acá y darme datos. Beneficio-costo, lo habíamos calculado, es la sumatoria de todos los flujos netos de retorno de efectivo, sin contar el periodo cero. El periodo cero se convierte en la inversión realizada, entonces va abajo con valor absoluto, es decir, sin signo. Y entonces digo, flujo del año 1, 10,000, más flujo del año 2, 60,000, más flujo del año 3, 80,000, dividido la inversión, que serían 100,000, da un beneficio-costo de 1.5. Cuando hablamos de razones financieras, yo les dije que había tres formas de leer estos indicadores. En moneda, en porcentaje y en número de veces. En este caso es 1,5 veces los beneficios respecto a la inversión. Luego el periodo de recuperación, que tomamos los flujos del periodo completo desde el año 0 y vamos descontando a la inversión inicial que está en negativo los retornos que van ingresando. Menos 100,000 más 10,000 quedan 90 para recuperar. Menos 90,000 más 60 quedan 30,000 por recuperar. 30,000 más 80 da 50. Aquí ya es positivo y en ese momento de ser positivo es cuando yo recupero la inversión. Y la fórmula dice periodo antes de recuperar la inversión. La inversión se recupera en el año 3, el periodo anterior es 2. Y en ese momento, en esa misma línea, hay que tomar el capital por recuperar, que serían 30,000. Sin signo. Todo en positivo. Bueno, cuando se hace el cálculo queda 2.375. El 2 de los números completos son años como tal. El 0.375 sería el 37.5% de un año completo. Y en ese sentido, ese año completo
hay que expresarlo en formato sexagesimal. 2 años son 2 años, lo dejo 2. Pero 0.375 es una fracción de 1. Todas las probabilidades van entre 0 y 1. Del 0% al 100%, que ya sería certeza. Y en este caso, 0.375, habría que multiplicarlo por 12 para saber cuántos meses. Y al multiplicarlo por 12 da 2 años y 4 meses. Quiere decir que el dinero retorna a la empresa en 2 años y 4 meses. Y luego calculamos el valor actual neto, que es traer a valor presente cada uno de los flujos, en donde n, que es la potencia de 1 más i, en el caso del primer periodo 0 da 1. Aquí sería 1.10 elevado a la 0 da 1, que es lo que tenemos acá. Resolvemos cada uno de los términos algebraicos. 1.10 elevado a la menos 1 por 10.000, 1.10 elevado a la menos 2 por 60.000, da estos valores: 100.000, 9.000, 49.000 y 60.000. Cuando yo sumo todo, incluyendo la inversión, tengo como resultado acá un valor actual neto de 18.000. Quiere decir que ya descontado los intereses, que eso es lo que hace este factor algebraico, de esos flujos futuros y expresados a hoy, tengo una utilidad de $18.000. Hasta ahí me quedo con el valor actual neto. Pero exactamente lo mismo vamos a tener que hacer con acá. Y aquí está referenciado por acá y no tiene que estar referenciado por ahí. Está referenciado para acá. $10% o 10 o 0.10. Miremos que ahí está el enunciado. Y dice la tasa de rendimiento requerida es del 10%. Estamos bien. Entonces, voy a irme a traer los flujos lo más cercano posible. En este caso, del periodo 0, es que así es el rostro. Listo. Vamos ahora a calcular la tasa interna de retorno. El primer escenario que ya lo calculamos es el del valor actual neto. Y aquí me está diciendo que hay $18.000 aquí de utilidad. Lo que persigo para determinar la tasa interna de retorno en este caso es así. Voy a tener 3 escenarios. Cuando el BAN es mayor a 0, esto está bien. Si el valor actual neto es mayor a 0, entonces la tasa que yo busco, la tasa interna de retorno, tiene que ser mayor a el costo de oportunidad de capital. En el escenario B, cuando el valor actual neto es menor que 0, la TIR es menor a el costo de oportunidad de capital. Y el valor actual neto, cuando es igual a 0,
nosotros ya encontramos la TIR. Es decir, esos 18,000 tienen que convertirse en cero. Y este es en los escenarios que siempre vamos a tener que tener disponibles en la mente para poder analizar un proyecto. Listo, son 3 escenarios entonces. Pregunto, y esta pregunta comienza a ser dirigida, porque si yo pregunto al azar, ya vi que nadie levanta la mano, son los mismos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9. Kevin Aarón. Kevin. Clic, clic, clic. Ya vi que tiene un feedback. Él ha de tener 2 aparatos encendidos, un teléfono y la computadora, y hace que cuando hable por un lado, el sonido también lo captura el micrófono del otro dispositivo y se distorsiona. Ok, estábamos con Kevin, nos vamos con Daini. Bueno, yo solo llamo y si no están, pues obviamente no quieren participar. Ya no es un tema. Ah, Daini. Está lloviendo al fin. Aquí hasta, bueno, aquí está claro, está un poco oscuro el cielo, pero está claro. Sin duda, es época de lluvia. Pregunto, Daini, el valor actual neto que yo calculé en el paso anterior, antes de calcular la TIR, dio $18,000 como resultado. ¿En cuál de los 3 escenarios está? ¿A, B o C? En el A. Exactamente. Entonces, es lo único que tienen que hacer, pero esto es mental. Si el valor actual neto es mayor que 0, entonces la TIR va a ser mayor al costo de oportunidad que yo utilicé. Entonces, acá, en la primera versión, yo puedo agarrar a partir del WACC o costo de capital, o COK, que yo utilicé, que en este caso fue 10%, saltar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, como ustedes quieran hacer. Yo voy a saltar hasta el 14 y vean que se modifica automáticamente esta parte de acá. Voy a copiar la fórmula que está a la derecha y le voy a decir factor decimal. Y acá voy a calcular el segundo valor actualmente, pero vea como tasa interna de retorno, porque ya no estoy utilizando el 10. Ahora es el 14. Miremos de dónde está tomando los datos. De arriba, miren, entonces debo bajar para acá. Con un COK del 14%. Lo copio. Y va a 0.87, 0.76 y 0.67. Ojo, por favor. Yo los quiero aquí completos. No quiero que estén en un celular a la par escribiendo a la vez que reciben el curso. Pierden 2 segundos de esta explicación y tasa interna de retorno nunca la pudieron calcular. Y hablo de años de estar dando clase. Bueno, 14%. Cada uno de los factores decimales que convertimos a decimales a partir del factor algebraico que está a la izquierda, el primero, como es 0, tiene un valor de 1, pero el segundo, que está a 1 año, ya tiene 0.87. Quiere decir que hay 0.13 para llegar a 1 que ya no están. Esos son intereses. Y en el caso del segundo año, es mayor. 0.76 contra 0.24 para llegar a 1. Entonces, ese 0.24 son los intereses. En 2 años, estoy quitando el flujo
Y en el tercer año es mucho más, es 0.33. Ese 0.33 corresponde a los intereses de 3 años. Por eso es que se baja el valor a más años. Saltamos en el año 1.87 a 0.67 en el año 3. Para calcular el valor actual de todo este escenario, es el primer escenario de la Tierra, tengo que multiplicar el valor decimal, el factor decimal, por el flujo neto original que tenía. En este caso sería 1 por 100,000. Noten que siempre queda menos 100,000, porque elevado a cero, aquel número elevado a cero da como resultado la unidad en la parte algebraica. Voy a copiar esto 3 veces. Y si se dan cuenta, 10,000 a futuro con el 14%, quedan 8,772. 60,000 en el año 2 a futuro, expresados ahora con una tasa de descuento del 14%, da 46,000. Y en el año 3, de 80,000 pasamos a 53,000. La diferencia son intereses del proyecto. Y entonces vuelvo a hacer el mismo cálculo. Déjenme cambiar la estación 8. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, bajó el efecto de haber subido 2% la tasa, hizo que el valor actual del neto se reduzca. Pasó de 18,000 a 8,938. Muy bien, bien. Vámonos ahora con cálculo social. De este primer escenario de la Tierra, que es un valor actual del 14%, ¿en qué condiciones estamos? A, B, B, C, C. En la B. El valor actual neto es el menor. Igual a cero o mayor que cero. Es mayor. Es mayor. Es mayor, así es. Ay, disculpe, fue el internet. Es mayor. Es mayor, estamos en el escenario A. Habla de ángulo. Muy bien. Y muchas palabras del escenario de la Tierra. Recuerden que debemos llegar a determinar que sea cero en el escenario de los 8,730. Voy a recargar todo esto, voy a recargar. Me voy a llevar al escenario 2. Sí, sí. Y voy a chequear acá, porque obviamente la SSD se usa acá un por otro. Y acá voy a recargar la luz. Esto está. Entonces, acá tenemos 14,05. Pero hemos visto que cuando vamos a escenario adelante ya se dice 14. Ahora lo puedo usar hasta el 1, ¿no? Voy a poner 20. Y voy a ver la fórmula. Y voy a ver esta acá.
ya disculpe, el se va a pagar, lo va a pagar o va a cuadrar, lo va a encargar el licenciado, no lo tenemos que calcular. En estos primeros casos, el empleado lo incluye. Pero no es tal que debemos de realizar. Después lo están calculando. Estamos calculando el WAC, que es el COK. Gracias. Ahí está, me quedo. Listo. ¿Qué pasó ahora? Ahora el banco cambió de 8.900 a menos 3.700. ¿En qué escenario estamos? En el B. Porque evaluar con esto es mínimo. ¿Qué hacer? Muy bien. ¿Quiénes han intervenido? No solo fue Kevin y Tiny. Que me levanten la voz, por favor, y voy a ver aquí. ¿Quiénes participaron? Yo. ¿Quién más? ¿Y quién más? Yo, Karen. ¿Cuál es su apellido, Karen? Marroquín. Estamos con el segundo escenario. Pero entonces nos hace falta hacer un tercer escenario. En este escenario, número 3, tenemos que bajarle lo que nos pasamos. Con 20 estamos en menos 3.000. Bajamos la del 19. También queda ahí positivo. Ahí está. Y aquí con 19 seguimos en negativo, entonces probamos al 18. En 18 quedamos en positivo y en 19 quedamos en negativo. Entonces, ojo con lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a copiar el escenario 3 de nuevo. Cada uno de estos es un cálculo a mano. Nos vamos al escenario 4 y le vamos a cambiar al 18%. Y vamos a cambiar la fórmula para que vea el 18%. También. Listo. Entonces, vean pues por favor. Ojo con lo que digo ahorita, porque voy a poner un galán cero a aquel que no ponga atención a lo que voy a decir ahorita. En el examen voy a ser bien juicioso, pero aquel que me repita un error que yo estoy prohibiendo aquí en la clase, le pongo cero en esa parte. Fíjense bien lo que voy a decir. Con un punto porcentual de diferencia. Tengo el escenario 3 con tasa del 19 y el escenario 4 con 18%. Del 19 al 18 hay un punto porcentual de diferencia.
Con ese punto porcentual de diferencia, donde yo estoy confirmando que tengo un valor actual neto negativo y uno positivo, voy a promediar la tasa. La TIR, en este caso, va a ser igual a la TIR con el BAN negativo más la TIR con el BAN positivo. Y eso lo voy a dividir entre 2. ¿Cómo voy a calcular la TIR manualmente? Le voy a decir TIR con BAN negativo. Bueno, aquí está arriba el BAN negativo y la TIR es 19. Entonces aquí es 0.19. Por favor, esa transferencia de decimal a porcentual, depúrenla. 0.19 no es 0.019. Depuren, por favor, esa parte de transformar decimales a porcentuales y viceversa. Más 0.18, que es el escenario 4, que tiene un 18% de COK, con un BAN positivo. Y solo déjenme ponerme audífonos, porque aquí ya está lloviendo fuerte también. Listo, entonces voy a promediar estos valores. La suma de esto, más 0.18 más 0.19, me da 0.375. Eso dividido 2 da como resultado una tasa interna de retorno de esto dividido 2 me da 0.1875. No, que yo sé cómo calcula Excel. Excel lo calcula de otra forma. Yo sé que hay una fórmula. Ustedes lo van a hacer así en tanto llegamos a un nivel en donde ya comprendamos lo que significa la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa de interés que iguala a cero el valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto? Es la utilidad monetaria de un proyecto. ¿Qué es la tasa de interés? Tasa interna de retorno es la utilidad porcentual del proyecto. Los dos son utilidades, el valor actual neto y la TIR, solo que uno expresado como valor y el otro como porcentaje. Entonces, tengo el último, ¿sí? Dato. ¿Ah? Tengo una duda, ¿por qué le salió 0.375? Porque la suma, 0.375, ¿no? Aquí. Porque, diremos. 0.19 más 0.18 me da No, 0.37. ese fue un error. Fue un horror. Así. Ahí está. Y da 0.185, la tasa interna de retorno. Ok, sí, ahí está. Listo. Yo ya tengo los 4 factores. Muy bien, no es pena. Tengo los 4 factores con los cuales necesito analizar la viabilidad de este proyecto. ¿Sí? ¿Qué factores tengo en el proyecto L? Beneficio costo 1.5, periodo de recuperación 2 años y 4 meses, valor actual neto de $18,000 y tasa interna de retorno del 18.75%. Yo necesito, para tomar decisiones, también que ustedes, por favor, me ayuden a calcular los datos del proyecto S.
En el proyecto S necesito exactamente los mismos datos. Necesito el beneficio-costo, el periodo de recuperación, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Ahorita, por favor, en sus cuadernos donde están tomando nota, necesito que ustedes me den esos 4 datos. El beneficio-costo, el periodo de recuperación, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Yo quedo aquí esperando a que ustedes me digan, ya estamos listos. El que calculé yo fue el proyecto L. Adelante. Tenemos que decidir cuál de los dos nos vamos a quedar. Para eso voy a contar el tiempo. Voy a poner un temporizador. Vamos a darles 10 minutos máximo para calcular todo, porque expliqué y cómo se calcula, qué implica, de dónde viene y por qué el valor, pero ahora ya tienen ustedes ese procedimiento. Beneficio-costo del proyecto, ¿ese ya lo tienen? Los flujos netos de efectivo de ese proyecto están al revés. No es creciente la serie, sino decreciente. Si me voy al curso y me voy a ver el caso práctico, los flujos son 70, 50, 20. La misma inversión. La misma inversión, pero ojo, diferente flujo de efectivo. Está lloviendo fuerte por acá.
Vamos a ver, esto no me sirve. En el WhatsApp está la información del procedimiento. No es el Excel, es el procedimiento. Necesito lo mismo para el proyecto S. Dos minutos para terminar. Por favor, alguien que me dé de una vez el primer indicador. No todos a la vez, por favor, solo uno. 1.4. ¿Quién me habló? Oscar. Oscar 1.4. Ok. Oscar 1.4. Ok.
El segundo, el periodo de recuperación. Un año con 7 meses. Oscar siempre, ¿no? Correcto. El valor actual neto. 19.984. ¿Y quién fue? Daini. Daini. So, excelente. ¿Y la tasa interna de retorno? Esa sí no, ya no la saqué. Daini no pierde el perfil. Estamos ya sobre los 10 minutos, 11 minutos. ¿TIR? ¿Quién tiene la TIR? Cero dos 35. 0235. 0235, así. Oscar, dámelo por Sí, central. correcto. Ok. Ahora que lo. Veinticuatro. 24, ¿qué? 24%. Ok. Bien, tengo los 4 datos. Gracias por el apoyo, Oscar y Daini. Por favor, voy a eliminar el temporizador. Lo voy a poner de nuevo en 0. Temporizador en 0. Y ahora voy a poner un cronómetro. Iniciando ahora. Muy bien, ¿qué debían hacer? Sumar todos los retornos y dividirlos dentro del valor absoluto de la inversión. Eso da 1.4. Para el periodo de recuperación, debían hacer exactamente lo mismo que hicimos con el anterior. Me traigo todos los flujos. Le calculo el saldo a cada uno de los años. En el año 0 tenemos 100,000 por recuperar. En el año 1 menos 100,000 más 70, recupero 70 y me quedan 3,000. En el año siguiente recupero 50 y ya recupero un exceso. Quiere decir que el periodo que está acá en, lo voy a poner también acá, 0, 1, 2, 3, tengo así. El saldo de la inversión está a la derecha. Saldo de la inversión. 100,000, más 70 quedan menos 30, más 50 quedan más 20. Ya estuvo, ya superé el tema. El tema aquí es, dice la fórmula, periodo antes de recuperar la inversión. Y la recuperé en el 2, o sea que el periodo de recuperación en este caso es 1. Más, ¿sí? Lo que está por recuperar, que serían 30. Y el flujo del siguiente periodo, que serían 50. Eso da como resultado, en formato decimal, 2.6. Pues 30 dividido 50. Y hay que convertir eso a años, meses y días. Entonces, acá debo
A los 2 años, en este caso es 1, porque 1 es el momento en que, antes de recuperar, que es el que dice la inversión. Y el valor que queda serían 30 dividido 50, es 0.6. Y ese 0.6 multiplicado por 12, no sé si alguien levantó la mano, da 7. Eso le iba a consultar lo del periodo. Y yo le coloqué 1 porque antes de recuperarlo era 1. Sí, aquí es 1. Es decir, antes de recuperar es 1, tal cual, 1.6, que son 1 año y 7 meses. Y eso es lo que debería tener aquí, 1 año y 7 meses. Estamos viendo que los datos de Oscar estaban bien. Ahora el valor neto actual. Considerando estos flujos, considerando una tasa de 0.10, que es la que me da el laboratorio, y estos flujos que están aquí abajo, me da 119,000, pero tengo que sumarle el negativo. Y me quedan 19,985, igual que Tiny. Y la tasa interna de retorno, que es donde yo les digo, si los flujos están anuales, no es bueno, ya conseguimos la tierra. Pero si no están anuales, ahí hay una complicación. Así es que no Excel les va a resolver todo. $23.56, 24, como dijo Oscar. Bueno. Ok. Ahora es cuando tengo que responder. Ahí no se acaba el problema. Si yo dejo ahí ese problema, lo voy a tener malo porque no estoy respondiendo lo que me están pidiendo. Dice, usted debe determinar si debe aceptar o uno o ambos proyectos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué condiciones hay que respetar? ¿Sí? Y lo voy a poner aquí en color rojo en los 4. Las condiciones que se deben respetar para poder decidir. Primero, el beneficio-costo siempre tiene que ser, aquí le voy a poner condición teórica. Aquí esto tiene que ser mayor que 1 siempre para que sea viable. Esto tiene que ser mayor que n, en donde n es periodos de los flujos. Y los periodos que me dieron acá fueron 3 años. Esto tiene que ser menor a 3. Es decir, menor a 3 años. Y luego el valor actual neto. El valor actual neto siempre tiene que ser mayor a 0. Y la tasa interna de retorno siempre tiene que ser mayor que el COK o que el factor I. En este caso debe ser mayor que el 10% o 0.10, como quieran escribirlo. Entonces miremos, ¿el proyecto L es menor que 1? Jóvenes. Hice una pregunta. Mayor que 1. Pero el tema es que solo Oscar y algunos... Bueno, entonces, si es mayor que 1, voy a ponerlo en verde y blanco. ¿Sí? Ese califica. Ok. ¿El periodo de recuperación es menor a 3 años? ¿Sí o no? Sí, es menor. Sí, es menor. ¿El valor actual neto es mayor que 0? Sí, también. Sí, es mayor. ¿Y la tasa interna de retorno es mayor que el 10%, que es el costo de capital? Listo. Si hacemos así estos otros, el beneficio-costo es mayor que 0, mayor que 1. El periodo de recuperación es menor que 3 años. El valor actual neto es mayor que 0.
y la tasa interna de retorno es mayor que el 10%. Ambos califican, y por eso es que dice acá, en el enunciado, debe determinar si debe aceptar uno o ambos, y en este caso ambos califican. Y si yo solo tengo $100,000 y no 200,000, ¿qué es lo que necesitan ambos proyectos? Debo decidir por uno específico. Bueno, si los proyectos son complementarios, primero aprobamos el de mayor tasa y menor tiempo. Siempre va a ser así. De estos dos, ¿qué proyectos? Si yo solo tengo $100,000, ¿cuál aprobaría primero, cuál después? Primero debo hacer el que mayor retorno me dé en el menor tiempo posible, que sería 1 año 7 meses con una tasa del 23.6%. Luego vamos con el otro. Es un 18.75 de tasa en 2 años y 4 meses. Ahí vamos caminando. Bien. Sobre esa base, debemos aprobar, en este caso, ambos proyectos porque ambos califican y hacer la anotación. Es viable aprobar ambos proyectos. Y si hay restricción debido de fondos, debe aprobarse primero ese y luego él. Pero eso se da solo cuando ya analicé los 4 factores. Cada uno de ellos puede funcionar de forma independiente. ¿Cuál hubiéramos aprobado de utilizar solo beneficio-costo? L. ¿Sí? ¿Cuál hubiéramos aprobado de solo medir el periodo de recuperación? S. ¿Cuál hubiéramos aprobado si solo hubiéramos utilizado valor actual neto o tasa interna de retorno? S. Entonces, todos los 4 indicadores sirven para tomar una decisión con menos riesgo. Bien. Aquí creo que está atada una hoja electrónica de Google Sheets, en donde dice justo el tema. Vean pues, cuando estamos construyendo los flujos netos de la operación, que no son FNE, son FNO, hay un estado de resultados contable y uno financiero. El financiero es el que nos interesa. El contable solo llega a determinar el resultado neto del periodo. Pero todavía tenemos que hacer ajustes que no son efectivos. Y eso nos lleva a los flujos netos de la operación. Como son, si fueran 5,000 en este caso de depreciaciones en cada uno de los periodos, serían 10,000, 60,000 y 80,000 en el caso del ejemplo. Recordemos que todos los proyectos tienen un ciclo de vida. Todos. Comienzan a introducirse en el mercado, comienza a crecer la venta y luego llegan a su punto de maduración y luego decae. Entonces es necesario relanzarlos constantemente para que obviamente no caiga la venta. Aquí están todos los cálculos del proyecto L que hicimos. Esto expresado en un diagrama de tiempo-valor, miren, los flujos futuros por una inversión de 100,000 y un valor actual neto de 18,000, es porque los flujos fueron de 10,000, 60,000 y 80,000 en los próximos 3 años. Estos son flujos de netos de efectivo futuros. Pero para llegar a ese dato tuvimos que antes que emitir todos los estados de resultados. Venta menos costo, menos gastos, menos impuesto, igual al resultado del periodo, más ajustes igual al
flujo neto de efectivo de cada uno de los años. Entonces, a través de cálculos, en este caso de interés compuesto, hablando de descuento, traemos a valor presente cada uno de los datos. Los sumamos y restándole los 100,000, encontramos una utilidad monetaria que es el valor actual neto de 18,000. Y aquí ya tenemos la misma lectura, la misma condicionante para poder tomar decisiones. Allí mismo está, ni siquiera necesitan hacer algo más en ese sentido. Y aquí ya no hay. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento? Adelante, Norman. Lick, disculpe, ¿y cómo se podría tomar el factor más determinante o importante? Supongamos que 3 de los 4 factores sean iguales, entonces, y en solo uno pudiéramos tener la diferencia, ¿cuál podría ser como el determinante? Son 2. Sí, yo apunté que es la tasa y el periodo. La tasa y el tiempo. Y el tiempo, pero y si, así como puede proyectar, disculpe, la conclusión que realizó, así como acá, supongamos que estuviera al revés en el periodo, en el tiempo, y fuese 1 año 7 meses en el proyecto L, ¿cuál de las dos tiene más peso? ¿El tiempo o la tasa? Porque La como tasa. en la tasa. Sí. Ok, entonces siempre sería el proyecto S. Siempre sería el proyecto S. Si el tiempo fuera menor, se podría decir. Sí, así es. Al final hay una concepción lógica detrás de eso. ¿Cuánto quiero ganar en qué periodo de tiempo? Si yo te voy a contratar y te pago $100,000 al año y te lo pago a final de año, ¿preferirías eso a ganar $5,000 mensuales recibiéndolos cada mes? Bueno, no. No. No, porque serían 60,000 al año. ¿Y qué preferirías? Los 100,000 al final del año. Hay un periodo de maduración de cada uno de los proyectos. Y justo en eso está. Ahora, lo otro que sucede, ¿por qué sucede eso con la tasa? Porque si notas los flujos, el primer flujo, como hablamos del periodo de vida del producto, lo estamos introduciendo, comienzan a crecer las ventas para el segundo año y para el tercero. Pero en el segundo producto del proyecto S, el mercado ya existe, ya lo estamos atendiendo. Estoy colocando un producto nuevo en un mercado existente. Entonces, eso hace que los flujos al inicio sean mayores, más grandes. Y de último se va comenzando a reducir la venta. Y en ese momento hay que relanzar los productos para que esa curva no decaiga. ¿Sí me captas? Sí, licenciado, muchas gracias. Listo. Entonces, siempre el tema de decisión es en cuánto tiempo recupero y cuánto recupero. Y eso me lo da la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación. Y lo que sucede es que el beneficio-costo tiene un vicio. Solo está midiendo el retorno, no el valor del dinero en el tiempo. En tanto, la tasa interna de retorno sí lo hace. Considera el valor del dinero en el tiempo. Así es que si no hay más preguntas, vamos a continuar avanzando. Estamos, miren, 14 horas virtual, sesión 8, presupuesto de capital. Y nos vamos a la semana, o continuamos en esta. ¿Perdón? Él nos comparte el archivo. ¿Quién me habló? Oscar. Oscar. Ah, sí, es viable, pero entonces te lo mando solo a vos. No, licenciado, a mí también. Hombre, a mí también, por favor. Al grupo Lick, por Es que como solo uno lo pide, yo pienso que solo esa persona lo quiere. Es que Oscar habla por la clase. Bueno, oficialmente no ha sido presidente, no ha sido elegido presidente de la clase, pero ok. ahorita ya.
Link, dejemos que envíe el archivo todos los sábados como una constante, por favor. Si se me olvida, no lo mando. Entonces me tienen que recordar. Porque a veces pasa. Después me reclaman, pero con mucho gusto. Vamos entonces de regreso a la presentación. En esta presentación dice, hay 4 factores, 4 métodos de evaluación, 4 técnicas de evaluación para determinar la factibilidad de un proyecto. Pero todo esto es final. Si algo se hizo mal al inicio, los flujos van a estar malos y por ende todo esto va a estar mal. Es que las fórmulas aquí solo hay 2. Y el valor actual neto tiene un procedimiento para resolverse. Y aquel que me use esta supuesta fórmula de valor actual neto en el examen, le pongo un galán 0, porque esta no es fórmula, es un procedimiento y ya se los mostré. Que se puede inferir y se puede construir algo, se puede, pero yo no lo he dicho, eso lo abordo después. Y la tasa interna de retorno, también 0, el que me ponga, voy a promediar tasas, agarro la del 10 y la del 20 y promedio y me da 15. No, es un punto porcentual de diferencia. Solo son acotaciones muy directas respecto al tema. Bueno, la tasa interna de retorno se puede calcular mediante 3 o 4 métodos. Aproximación y falsa anualidad, que es lo que todos los libros usan. Este método yo lo encontré hace unos 10 años dando una clase. Obviamente la mente camina, y camina a ratos cuando uno ya conoce el tema un poco más rápido, y dando una clase me di cuenta que podía llegar a ese dato de forma más sencilla, más rápida. Entonces, en el primer método, que es de aproximación, que es a prueba de error, sucede lo siguiente. ¿Sí? Lo primero que hacemos es calcular un valor presente neto o valor actual neto. Luego tomamos ese valor actual neto y decimos, si es menor que 0 o si es mayor a 0, en estos casos, primero, si es menor que 0 hay que disminuir el factor de descuento y volvemos a calcular el DPN. Pero si es mayor que 0, incrementamos el factor de descuento y volvemos a calcular el BPN, hasta que en algún momento nos va a llegar a dar un valor cercano a 0. Esa es la TIR y ahí concluye el procedimiento. Recuérdense que hasta con diagramas se los estoy dejando ahí. Cuando hablamos de la tasa interna de retorno, hay un método que utiliza una tabla y es el método de la falsa anualidad. Esa tabla ustedes ya la tienen, la vamos a usar en este momento, 20 minutos, suficiente tiempo para hacerlo, y vamos a usar lo que ya calculamos para que vean cómo se usa el método de la falsa anualidad en este proceso. ¿Sí? Todos con su tabla en mano, por favor, denme un segundito.
¿Ya tienen la tabla a mano? Pregunto. Administración financiera, teoría, formularios, 2021. Es la que dice valor presente de una anualidad, Lick. Exactamente, así es. Justo lo estás viendo en pantalla. Ok. Mire, estas tablas nos van a orientar para calcular la tasa de interés. Y lo que voy a hacer es irme al mismo archivo de Excel que veníamos manejando. Este, y voy a hacer esto. Vean, pues, en una línea de tiempo, yo puedo colocar las opciones de tasa que tengo acá. Y aquí, por ejemplo, va a estar el 0%. En algún momento me dieron aquí que el costo de oportunidad de capital era 10%. ¿Sí? Esa tasa implica que hacia la derecha hay valores infinitos y hacia la izquierda inicia desde 0%. Vamos a marcarlo aquí también. Vamos a poner 0%. ¿Sí? 0 y 10. Y lo único que me dice la condición de la que hablamos acá, cuando calculé la tasa interna de retorno, esta parte, me vengo para acá, ¿sí? A partir de acá, cuando yo estoy calculando estos valores, lo que me dice esta opción es que probablemente cuando yo determine el BAM, la tasa interna de retorno puede estar hacia la derecha, que sea mayor al 10%. O también me puede decir, mire, esa tasa interna de retorno aquí. Esa tasa interna de retorno puede ser mayor al 10%, menor al 10%. Es decir, nos apunta en ambas direcciones. Y tenemos que ir calculando de 2 en 2, en 1 en 1, de 3 en 3, hasta que le pegamos que la tasa en uno de los proyectos era, en este caso, 18%, 18,75%. Aquí, 18,75%. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí me está diciendo, manera de símil, yo estoy preguntando, miren, ¿cómo hago para ir al puerto? Y solo me dice, mire, váyase hacia el sur y llega al puerto. Nada más, esa instrucción me dan. Cuando yo vuelvo a preguntar, posiblemente ya estoy en la frontera con México y debo volver a regresar. Entonces, es muy importante tener el criterio clarito para saber hacia dónde caminar. Y hace que el valor actual neto me da pauta si es hacia adelante o si es hacia atrás. Esto es por aproximación. ¿Sí?
Y ahora nos vamos a latir por falsa anualidad. Latir por falsa anualidad, vamos a hacerle de la misma forma un esquema de tasas. ¿Sí? Pero este tiene un diferente fundamento, porque tiene, con base en la presentación, dos cálculos que hay que hacer antes. Hay que calcular una renta promedio y un factor PBA. ¿Bien? Esto acá y esto para la izquierda. ¿Cómo vamos a calcular la renta promedio? Si sabemos que si hay un periodo 0, 1, 2, 3 y aquí hay periodo y aquí hay un flujo neto de efectivo. El flujo neto de efectivo era 100,000, 10,000, 60,000 y 80,000. Eso es lo que teníamos del proyecto. ¿Qué voy a hacer para calcular la renta promedio? Vamos a poner acá abajo. Ojo con lo que hago, por favor. Digo, la renta promedio es igual a, me dice aquí, la sumatoria desde la primera renta hasta la última, desde 1 hasta n, que sería 10 más 60 más 80, dividido el número de periodos que utilicé, fueron 3. Y entonces la renta promedio de este proyecto va a ser más 10 más 60 más 80. ¿Sí? Algunos dicen dividido 3. Ojo, ojo, la máquina y las calculadoras no funcionan así. Es 10 más 60 más 80 con signo de dividido 3. Y eso me da 50, 1,96. Entonces, al final, tengo ya la renta promedio. La renta promedio me va a servir para calcular un factor PBA. Y el factor PBA tiene la ecuación del factor tiene 3 datos. ¿Sí? Primero, el factor PBA, porque tiene 3 elementos esta ecuación. El factor PBA desconocido, no sé cuál es. El valor de la inversión en el año 0 yo ya lo conozco. El valor de la inversión es 100,000, es el valor absoluto. Y la renta promedio yo ya la calculé, serían 50. Para calcular el factor PBA, digo, la inversión. Bien. La renta promedio, 50. ¿Y cuál sería el factor PBA en este caso? El factor PBA en este caso es de 100 dividido 5, son 2. Muy bien. Ya tengo el factor PBA, ahora me voy a utilizar la tabla. Tengo el factor PBA y el número de periodos. ¿Sí? ¿Qué voy a utilizar datos para buscar en la tabla? Voy a utilizar n, que sería igual a 3, y voy a utilizar el factor PBA, que sería 2. Ojo con lo que estoy haciendo. Vengo a la tabla y comienzo a buscar. Y en el n, porque lo primero que hago es ubicar dónde está n, y n es el periodo. Y en esta vertical hacia abajo, busco el número de periodos que estoy utilizando, que es 3. Y en esa horizontal tengo que moverme.
Y si se dan cuenta, estoy buscando acá el factor PBA. Y aquí llego a 2.63, pero todavía no es cercano. Vámonos a la siguiente página. Aquí ya me pasé, aquí creo que estoy, aquí estoy. Vámonos otra vez. Bajamos en la vertical a ubicar el número de periodo, que serían 3. Y luego me extiendo hacia la derecha buscando el valor que más se acerque a 2. Y tengo aquí valores de 2.07, 2.042, 2.11, 1981, 952. ¿Cuál de todos estos que están a partir de este momento es más cercano a 2? 204, 207, 204, 201, 198 y 195. ¿Cuál es el más cercano a 0? A 2. Por favor. 2011. Pueda que sí, pueda que no. Para validarlo, no me tengo que centrar en lo que es mayor a 2, porque también un número menor a 2 puede ser el más cercano. Sí, es el otro. El dato de la tabla dice 2.011, que es ese que está aquí donde está 23, y el otro dice 1,981. Y vamos a ver con el factor P. Recuérdense que esto tiene que ser un valor absoluto al cálculo. Menos y 42. Ahí queda. El más cercano efectivamente es 2,011, porque el otro tiene una diferencia de 0.019. Y el más cercano sería el 2,011, ¿sí? Este que está acá. Como ya ubiqué el más cercano a 2, entonces vengo a la tabla y donde está el 0,211, subo hacia arriba en la vertical. ¿Sí? Solo que voy a tener que copiarlo en dos partes. Esto es lo que estaba viendo en la tabla y voy a regresar porque necesito traerme esta página. Aquí en el Excel les va a quedar este ejemplo. Entonces, lo primero que yo hice fue bajar desde un punto específico, ¿sí? Desde periodo, una flechita, esta, ¿sí? Lo que hice fue bajar en la vertical, buscando, este es el paso 1, el periodo. Cuando yo tengo el paso, o ya identifiqué n igual a 3, entonces ubico esto. ¿Sí? Ubico el 3 y entonces viajo hacia la derecha, buscando el valor más cercano a 2. Y entonces ubico
acá. Este 0,211. Y ahí lo que hago es subir en la vertical, acá, y entonces ya elijo la tasa que está arriba. Ese es probablemente el límite, y por eso es que hice este esquema por acá, ¿sí? Porque al final me está diciendo, mire, ¿usted va al puerto? Sí, mire, dele hacia adelante y si usted pasa del kilómetro 120, ya se pasó al puerto. Pero me pasé 20 kilómetros, pues. En el 100 está el puerto. Entonces ya hay un límite. No es aquí que me encontré con la TIR después del cálculo. Aquí en el de falsa anualidad ya hay un probable TIR. Ya hay una probable TIR. Como ya hay una probable TIR, yo tengo que probar los valores entre 10 y 23%. Pero ya tengo un límite. No es que haya llegado a Tecumumán y de allá tengo que regresar en el 250. No, ya hay un límite establecido. Puede ser, porque no se sabe, entre el 10 y el 23. Si yo utilizo este mismo procedimiento y me vengo a resolver el caso, habría que calcular acá un escenario, no con el 18, sino con el 23, a ver cómo queda. Y con el 23 queda negativo. Entonces tengo que volver a regresar, porque si es negativo, como está aquí arriba en el inciso B, el TIR que yo busco es menor que el costo de oportunidad de capital que yo le puse, que es 23. Entonces tengo que volver a regresar. Ahí, por ejemplo, si fuera de 5 en 5 o de 4 en 4, yo aquí puedo probar con 20. Está negativo, pero cada vez que yo ingreso aquí, Excel lo hace todo. A mano, necesito que ustedes depuren ese procedimiento. Puedo regresar al 19 y todavía está negativo. Entonces regreso al 18 o al 17. En fin, si regreso al 18 ya es positivo. Yo ya voy teniendo los dos parámetros, pero no me voy perdido brincando de 2 en 2, de 2 en 1, de 1 en 1, sino ya me dieron un parámetro que es el que debo utilizar para buscar la TIR. ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? Esto sería entonces para no hacer tanto procedimiento, Lick. Digamos, para ir probando a ver cuál nos da, cuál nos da. Sí, Sino que ya tenemos como un tope. exacto. ¿Qué van a utilizar el día del examen? Pues el que más se les acomode, el que más dominen, el que más les guste, en fin, pero lo que quiero es la TIR calculada manualmente. Por ahí tuve a alguien yo que se me decía experto en Excel y le puse yo flujos mensuales para que me calculara la TIR anual y me dijo, eso no se puede hacer. Es mentira, se puede hacer, pero hay que aprender a leer los datos y a calcular. Por eso no se excelicen. Más vale conocer con propiedad manualmente cómo se calcula que ser un experto en Excel y tener una expresión como la que esta persona me puso en la oficina. Por supuesto que tiempo después fue despedido, pero por otras razones, no por eso específico. Archivos de trabajo, sesión número 8, presupuesto de capital, alumnos, aquí están, y bueno, entonces va el archivo de una vez. ¿Sí? El que se me excelice aquí conmigo pierde, porque necesito análisis, pero el análisis no lo da Excel. Bueno, muy bien, para mí ha sido un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Por supuesto que nos vemos el siguiente sábado y no se pregunta si tienen que leer. Tienen que leer y hay laboratorio. Así es que positivos y nos vemos el otro fin de semana. Have a nice